Me interesa el espacio en donde se encuentran las culturas ancestrales wahhábicas con la cultura occidental y cómo estas culturas vernaculares se van adaptando en un contexto colonialista, ¿no? Me gusta la idea de cómo identificar o tomar estas formas de adaptación o de resistencia que van surgiendo y a la vez como de espacios y estructuras sociales y estas dinámicas de poder. Algunos de mis trabajos abarcan temas relacionados al extractivismo, a los recursos naturales, pero desde una perspectiva más del cambio de nuestra relación con la tierra y cómo a partir del modernismo surge esta noción de la tierra como un objeto y como un objeto que está completamente en función al hombre. Algunos de mis trabajos también toman como punto de partida elementos de la arqueología, pero más que nada para valorar o revalorizar sistemas de conocimientos algunas veces olvidados, ¿no? Y contraponiéndolos con sistemas de conocimientos y almacenamiento de información contemporánea. En algunos de mis trabajos tomo elementos como el cobre, el silicio y la tierra por sus altos contenidos simbólicos. En arquitectura del humo, el elemento central es la tierra, pero también desde una mirada de Lima y de su crecimiento acelerado sin ninguna planeación urbana y que refleja este tipo de conflicto social y cultural que surge en Lima a partir de los años 50 a raíz de esta gran inmigración de la sierra a la costa. Entonces este proyecto pues, es una instalación que pues, tiene elementos del mundo industrial, ¿no? Y pues que también habla un poco del crecimiento económico reciente del Perú, ¿no? Y el boom inmobiliario en el que a veces se va construyendo sin prever el impacto que puede tener en la ciudad y que a veces termina fragmentando y fracturando más a la sociedad, ¿no? y disgregando más a las clases marginales. En mi trabajo he utilizado desde hace muchos años la tierra de diferentes maneras, ¿no? La tierra en la cultura andina tiene un alto valor simbólico porque está relacionada con la deidad de la Pachamama. Entonces, pues la he utilizado, por ejemplo, para construir estas estructuras de adobe en la serie de Paredes de Progreso, ¿no? Y que también hablan un poco de este contraste entre esta tradición artesanal de la elaboración de los ladrillos, ¿no? que es un acto así como muy artesanal de trabajar la tierra con las manos y ponerla a secar al sol, en contraste con estas propagandas de productos de consumo que usan esta superficie, ¿no? para sostenerlas. También en otras series, como destilaciones, utilizo el barro para hacer este contraste con la infraestructura industrial, especialmente porque esta serie surge a raíz de una investigación, de un trabajo de campo que hice en el pueblo de Lobitos, que es al norte del Perú, en donde hay una industria muy grande de petróleo. Entonces, pues estos trabajos como que hablan un poco acerca de este choque entre estas dos tradiciones, ¿no? Una del extractivismo y la otra de esta tradición atávica del trabajo de la tierra y de la cerámica en particular. El cobre también es un elemento que utilizo mucho en mi trabajo porque pues somos los segundos productores de cobre a nivel mundial y los primeros exportadores de cobre a China. Entonces, pues la economía del Perú está bastante basada en la exportación del cobre, ¿no? Entonces, en estados nativos, por ejemplo, es una especie de proceso inverso de la industrialización del cobre, desde su estado industrial hasta su estado nativo y todos los procesos alrededor de este cambio, ¿no? En mi trabajo me interesa también mucho la transmutación del material, ¿no? De una forma a otra. Y este proyecto pues es un ejemplo de esto. Otra serie en la que utilizo el cobre es Aleaciones con memoria de forma,
Y en esta serie de trabajos pues utilizo diferentes formas de cobre industrializado, como de tubería o de lámina, para revertirlo a expresiones culturales como de tejidos o de diferentes formas tradicionales de la utilización del cobre, ¿no? Como una especie de gesto de resistencia. Como el título lo dice, Aleaciones con Memoria de Forma viene de la idea de la transformación de este material y cómo el material puede revertirse a su estado original si es expuesto a ciertos factores o estímulos como el calor, ¿no? Como la temperatura, y regresa a su forma original, ¿no? Entonces, pues esta serie tiene que ver con regresar el material a sus formas atávicas. En proyectos como Insurgencias Botánicas, Phaseolus lunatus, empiezo con una investigación acerca de este payar o frejol, como lo llaman acá, que tenía una gran importancia en muchas culturas prehispánicas peruanas, sobre todo la cultura moche, en la costa norte del Perú, una cultura entre los años 100 y 700 después de Cristo, y cómo fue representada en muchísimos textiles y cerámicas precolombinas, ¿no? Estas figuras del payar, ¿no? Entonces, una de las cosas que me interesaron fue que en los años 30 el arqueólogo Rafael Arco Joel revela esta teoría en la cual afirma que se trata de un sistema de escritura, ¿no? Y esta idea como que revierte la idea colonial de que en el Perú prehispánico nunca existió un sistema de escritura, ¿no? Entonces me interesa esto y entonces monto en la sala de las SAPS este sistema hidropónico como una especie de laboratorio científico para el cultivo de esta planta. A medida que las plantas iban creciendo, se iban cosechando, se iban desvainando las habas de las plantas, y había esta mesa ceremonial en la cual a medida que se iban cosechando las plantas, los payares, se les iban atribuyendo significado a modo de traducción de este texto colonial, que es el Edicto contra la Idolatría en el Perú. Es un texto de 1621, que es una especie de manual colonial de cómo erradicar las costumbres indígenas. Se iba atribuyendo significado a estos payares, poniéndolos en la retícula y traduciendo este texto colonial, y a medida que se iba haciendo esto, se iba pintando en la fachada pues esta traducción de este manual colonial. Lecturas botánicas, Erythrocxylum coca. Pues el centro del proyecto, o el tema principal del proyecto, es la planta de la coca, y como viendo y analizando el gran valor ritual que tiene esta planta en el Perú, ¿no? Pero también cómo es usada como un método de adivinación, que también es una tradición ancestral, ¿no? Entonces, presento en esta sala también un sistema hidropónico para el cultivo de la planta de la coca. Se iban cosechando las hojas de la coca y se iban haciendo esta serie de lecturas a los espectadores que quisieran hacerse estas lecturas, ¿no? Entonces, trabajé con el ICMO, que es el Instituto de Ciencias Metafísicas Orientales en el Perú, para hacer las lecturas. Y a medida que se iban haciendo las lecturas, se iban convirtiendo en herbarios botánicos. Entonces, al final quedó esa especie de archivo con todos los herbarios clasificados con las preguntas. Como terminó siendo como esta especie de compendio de preocupaciones actuales de un grupo determinado en un tiempo determinado, ¿no? Como esta especie de herramienta sociológica, de alguna manera. El módulo de memoria H316 está basado en una memoria de una computadora de núcleos magnéticos. Es un módulo de núcleos magnéticos en el cual contiene información binaria de la manera en la que está tejida las cuerdas. Si es que entra por medio del núcleo, representa un 1, y si es que lo bordea, representa un 0. Esta memoria en particular es de la memoria del Honeywell H316, que era un aparato que se inventó en 1969 como un asistente en la cocina.
y para guardar recetas y otras funciones por el estilo. Me interesa cómo estas tecnologías contemporáneas de la utilización de memorias y el almacenamiento de datos se pueden comparar de alguna manera con sistemas de almacenamiento de datos atávicos, como pues, por ejemplo en los quipus. Me interesa que cómo incluso en esta tecnología también este labor manual, ¿no? Porque estas memorias son tejidas literalmente a mano, ¿no? También están pues tomando técnicas de conocimientos ancestrales en el mismo hecho de estar tejiéndolas. A veces utilizo otros materiales industriales como los tubos de cobre, que es un producto industrializado, y los combino con materiales como el junco o el mimbre para que haya esta especie de pues, coalición entre estos dos mundos y generar esta fricción.